¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de Saldo Extra. Un programa en el que semana a semana intentamos entregar algunas recomendaciones de cómo administrar sus finanzas personales o finanzas familiares, pero también un programa en el cual entregamos algunos conceptos técnicos sobre economía, sobre finanzas y que muchos de ellos probablemente tienen relación con hechos que están ocurriendo hoy en el mundo, otros también que ya han ocurrido y que forman parte de la historia. Queremos en esta oportunidad aprovechar de informarles que nos pueden encontrar en Facebook como Saldo Extra Chile, en YouTube también como Saldo Extra Chile, en donde podrá encontrar varios de los capítulos que ya han salido al aire, y también escribirnos a saldoextrachile@nuevotiempo.cl. Y como cada semana queremos invitar a nuestra amiga Nori, quien tiene algo importante para compartirnos. Hola, en muchas ocasiones necesitamos pruebas para creer, elementos que podamos ver o tocar. La Biblia nos pide fe para creer, pero también contiene muchas evidencias de las profecías y los deseos del Creador para nosotros. Te invito a solicitar la guía de estudio Evidencias. Aquí están muchas de las respuestas que necesitas para las grandes preguntas de la historia de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Te sorprenderás gratamente. Puedes pedirla totalmente gratis a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Bienvenidos. Muchas gracias, Nori, por la información que nos has entregado en esta oportunidad. Interesante todo lo que nos has mencionado porque es nuestra introducción para un tema realmente complejo que vamos a tocar hoy día, que tiene que ver con la recesión económica, en que muchas veces puede incluso generar crisis emocionales en las personas por todo lo que significa una recesión en la economía de un país. Una recesión económica es una baja generalizada de la actividad económica de una nación. Y esto ocurre durante un tiempo determinado, tampoco es que siempre se esté en una recesión económica. A veces esto se confunde con una baja de la actividad económica y eso no se le llama recesión, sino que se le llama desaceleración económica. Es decir, en todas las áreas de la economía se produce una disminución de la actividad económica, afecta el desarrollo de productos, de bienes, de servicios. Y esto también conlleva a otro tipo de efectos, como por ejemplo, aumenta la tasa de desempleo. Hay mucho más gente desempleada que pierden su trabajo. Las empresas no pueden costear la producción. Se producen, por esta razón, los despidos, porque como producen menos, tienen menos ingresos y tienen que reducir sus costos, entre ellos el costo de la mano de obra. La renta de las personas, los salarios, comienza a disminuir. El país completo se ve afectado. Las rentas a veces disminuyen al punto de que no logran cubrir los gastos fijos porque se producen también aumentos inflacionarios que hace que al aumentar los precios de los productos, el poder adquisitivo también disminuya. Hoy vamos a revisar de alguna manera este tema, pero desde el punto de vista de las precauciones que podemos tomar y también de la atención o alertas que podemos tener frente a situaciones como esta. Algunos plantean de que las recesiones se ven venir. Y cuando digo se ven venir, tienen que ver con algunos indicadores que nos están mostrando que viene una recesión económica. Y esto sí es parte verdad. Y cuando digo que es parte verdad, es porque en algunas ocasiones las recesiones económicas tienen una causa que se origina muy lejos del país, que no tiene que ver con factores absolutamente locales. Sin embargo, vamos a atender a algunas alertas que podemos detectar, como por ejemplo que los indicadores de crecimiento vayan a la baja. Y cuando digo que vayan a la baja, es que durante un periodo que pueden ser 6 meses, 8 meses o un año, los indicadores de crecimiento vayan disminuyendo. Voy a poner un ejemplo. Un país que crece en el orden del
4, 4.5%, normalmente comience en un 3.8, un 3.2, un 2.5, hasta llegar o pasar a números negativos. Cuando pasamos a números negativos es cuando ya estamos frente a una recesión. Cuando vemos que hay una disminución del crecimiento de un 4.5 y llegamos hasta un 3.2, un 2.8, ahí estamos frente a una desaceleración económica. Pero frente a una recesión es cuando ya tenemos números negativos. Eso ya nos puede dar un indicio de que algo está ocurriendo. Para nosotros como simples consumidores, simples mortales, como le llamo yo en un país, también probablemente nos va a llamar la atención que hay empresas que están contrayendo sus costos. Por ejemplo, empresas que tienen muchas oficinas comienzan a reducirse y a tener menos oficinas. Bancos con muchas sucursales comienzan a reducir sus sucursales. Y también un factor que lo comentábamos, cuando las empresas, inclusive los bancos, comienzan a realizar despidos masivos. Esto de alguna manera nos está diciendo que podemos estar frente a una recesión próxima. ¿Por qué? Porque vemos que las empresas que cuentan con bastante información están ya tomando algunas decisiones. Algo muy importante, que a veces podemos mirar al exterior, lo que está pasando con países vecinos o lo que está pasando con países de otro continente, Europa, probablemente Estados Unidos, y hablo básicamente a nosotros que estamos en la misma región latinoamericana o sudamericana. Probablemente lo que sucede en aquellos países nos va a traer consecuencias que podrían de alguna manera generar un proceso de recesión económica en nuestros países. Sin embargo, aparte de comentar algunas alertas o indicadores de una situación como esta, yo quisiera también comentar algunas precauciones o medidas que debemos tomar para estar preparados ante situaciones como esta, que es una crisis económica. Normalmente hemos mencionado que para las crisis económicas debemos estar preparados y echar mano de algo que es, entre comillas, gratis, que son los ahorros. Más que endeudarnos en épocas de crisis como una recesión, lo que tenemos que hacer en esos casos, y si es que es estrictamente necesario, es echar mano a nuestros ahorros. Endeudarse en épocas de crisis es lo peor que podemos hacer, salvo que sea ya en extremo necesario. Y es por eso que aquí pegan muy fuerte las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestros programas, que es siempre tener ahorros en nuestro presupuesto familiar. Otra recomendación es realizar un control de nuestros gastos, porque probablemente una recesión va a hacer que nuestro poder adquisitivo disminuya o que perdamos el trabajo. Desde ese punto de vista, algo que tenemos muy a la mano hacer es revisar nuestros gastos y revisar nuestros gastos en familia, para que todos sepan y estén conscientes de que estamos frente a una situación de crisis económica y en donde todos debemos poner de nuestra parte para poder enfrentarla. Probablemente llegará el momento en que tengamos que a lo mejor vender algunas cosas. Y esto lo digo de una manera quizás extrema, pero a veces es mejor deshacernos de ciertas cosas en momentos de crisis extrema que están afectando a mi familia antes que endeudarnos. Pero lo principal, y fíjense el detalle, que acá es muy importante el haber contado siempre con un presupuesto familiar. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos hablado de presupuesto familiar y mencionamos el ítem de imprevistos? Bueno, esos imprevistos, nosotros decíamos que cuando no ocurre el imprevisto y queda ese saldito ahí a favor, hay que dejarlo en los ahorros, porque probablemente una recesión económica puede ser un imprevisto que se nos presente en un momento posterior. Nosotros vamos a una breve pausa y ya vamos a seguir conversando acerca de la recesión económica junto a un interesante invitado.
Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. En nuestro segundo bloque vamos a tener una interesante entrevista. Por razones ajenas a los esfuerzos de nuestra producción y por las restricciones que la pandemia ha impuesto acá en nuestro país, que es de donde se produce nuestro programa, hemos debido coordinar la entrevista en forma previa, pero no queremos que ustedes se pierdan qué fue lo que conversamos con nuestro invitado. Y en esta segunda parte de nuestro programa queremos conversar con nuestro invitado del día de hoy. Él es el profesor Denis Muñoz, de profesión ingeniero comercial. Él es magíster en economía aplicada y actualmente candidato a doctor en la Universidad de Lleida, en España. Se desempeña también como asesor económico y financiero de importantes empresas de la región. Denis, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Denis, hoy hemos estado conversando con nuestros amigos en la primera parte de nuestro programa acerca de lo que es la recesión económica. Y muchas veces escuchamos estos conceptos de recesión, de desaceleración, de depresión, etcétera. Quisiéramos conocer un poquito más qué es lo que podemos definir o cómo podemos definir lo que es una recesión económica. Bueno, la recesión económica es simplemente 2 trimestres consecutivos de caída en el Producto Interno Bruto. Eso quiere decir de que tu Producto Interno Bruto, la producción total del país, empieza a caer, que es lo contrario al crecimiento económico. Siempre hemos visto que hablan del crecimiento económico y eso es que el PIB crezca, ¿no es cierto? Claro. Pero en este caso es todo lo contrario. Y no es normal que pase porque en las sociedades modernas de consumo todos quieren consumir más y por lo tanto todos quieren producir más. Entonces, por lo tanto, está más o menos claro hacia dónde se dirige esto. Más encima un calentamiento global, ustedes saben que eso define, ¿no es cierto?, que también lo estamos haciendo, una prueba de que sí lo estamos haciendo. Pero cuando ocurre al revés, caemos, ¿no es cierto?, en estas recesiones y claro, y como producimos menos, contratamos menos gente en el mercado laboral. Y claro, la cosa se pone más difícil desde el punto de vista laboral. Podríamos decir, porque ha sucedido, digamos, algo bien interesante, que, por ejemplo, en Chile, que veníamos a tasas de crecimiento, digamos, los últimos años, entre un 3, un 5%, pero últimamente hemos estado escuchando que el crecimiento ha sido de prácticamente de 2 dígitos. Pero eso, ¿es tan real o es que se nos da por la situación pandémica que hemos vivido? Claro, no, ahí se nota, bueno, tenemos que decir primero que la economía es una ciencia social. O sea, por un lado, desde el número, claramente ocurrió, pero la base de comparación que el año pasado, ¿no es cierto?, es muy baja. Entonces, claro, tú me dices, oye, yo crecí del año pasado, pero tú estabas en un agujero casi al fondo, entonces cualquier movimiento, ¿no es cierto?, que tú hagas de vuelta a la normalidad y de vuelta a la producción, claramente se va a ver como algo grande, pero eso normalmente en economía, cuando ya miramos más años, ¿no es cierto?, y más datos, nosotros decimos cuidado siempre, no, cuidado, en la última parte de la burbuja, casi siempre los precios suben con fuerza. Eso lo sabemos nosotros en las recesiones anteriores. De hecho, nosotros tuvimos una recesión económica el 2001, la dot-com que le llaman, ¿no es cierto?, que cae en los mercados tecnológicos en Estados Unidos, una burbuja, tal cual como lo estoy planteando. En el 2008, solamente 7, 8 años después, nosotros tuvimos la crisis subprime, ¿no es cierto? Un problema parecido de corte financiero nuevamente, donde nos habíamos acostumbrado a que ya todo iba bien y todo iba bien y todo iba bien. Como le llama mi querido Keynes, ¿no es cierto?, que habla de castle in the air, le llama el castillo de naipes en el aire que armamos los humanos creyendo que el mundo va bien, ¿no es cierto?, muy optimista, pero se desarma ese castillo de naipes cada cierto tiempo. Y eso esa es la ciclicidad que tiene la economía, el vaivén, ¿no es cierto?, que a los humanos a veces nos va bien, a veces nos va mal, y así nos vamos de esa forma. Entonces, es muy común en crisis económica, sobre todo. Y hoy día, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar aquellos detonantes que podrían dar origen a una recesión? Porque, estamos en una época muy puntual, digamos que es de pandemia, pero hemos tenido recesiones anteriores, como bien tú mencionabas, hace no mucho, una que se origina, digamos, en los mortgage de Estados Unidos, el 2008. Pero, ¿cuáles podrían ser las condicionantes que nos lleven a una recesión económica? La deuda. La deuda siempre está en la antesala. Antes de cualquier crisis financiera que impacte, ¿no es cierto?, a toda la economía completa, siempre hay deuda antes. Un incremento de la deuda porque el modelo capitalista tiene esa forma de poner a los bancos al medio.
Los bancos, bueno, si yo pongo a los bancos al medio, después quedaría mirar de qué se trata su negocio. ¿Y de qué se trata su negocio? Se trata de deuda, ¿no es cierto? Comprar barato y vender caro, ese negocio. Entonces, finalmente, siempre antes se pasan, ¿no es cierto?, de la raya. En el fondo, si ocurre así en las crisis, todo muy endeudado, ¿no es cierto?, todo a crédito, hasta comprando la comida a crédito. Bueno, lo que pasa en Chile es totalmente así. O sea, Chile, que es una economía del tipo de corte de libre mercado capitalista, la gente toda endeudada, auto, casa, todo así, todo lo que es, incluso a niveles que hay gente que vive con la línea de sobregiro, a ese nivel. Exacto. Entonces, en esa condición, ahora, ¿qué pasó? Estado endeudado. Claro, todos los estados teniendo que salir a salvar a su población con IFE en todo el mundo, los bancos centrales tirando plata, ¿no es cierto?, en helicópteros, y finalmente toda la plata, toda la carne a la parrilla, todo el dinero, ¿no es cierto?, para todos. Pero bueno, la fiesta tiene que terminar. Y siempre es así, esa es la historia del ser humano. O sea, los locos años 20 fueron así, ¿no es cierto? Post pandemia de la gripe española pasó exactamente lo mismo. Porque son ciclos, ¿ya? La economía se mueve en ciclos, las sociedades se mueven en ciclos, pasa por crisis, después viene auge, la que le va bien, y después, bueno, crisis de nuevo al otro año y así. Y muchas veces hemos escuchado también otro concepto, por ejemplo, nos acordamos mucho de los que hemos estudiado economía o leemos sobre economía, sobre la depresión del 29, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar los conceptos de recesión y depresión? ¿Es lo mismo? ¿Hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Las depresiones tienden a ser más largas. La depresión del 20 fue 10 años cayendo. Si tú miras el gráfico del Dow Jones histórico, son 10 años cayendo, o sea, es una cuestión impresionante. 10 años cayendo, ¿no es cierto?, la economía, los precios del mercado de valores, la principal bolsa del mundo, cayendo 10 años. Después, bueno, vino la guerra y de ahí pudieron reactivar la economía construyendo tanques y aviones, pero la cosa era en picada hacia abajo. Y eso lo diferencia, claro, con estas caídas. Yo dije 2 trimestres, o sea, esos son 6 meses. Eso es una, ¿no es cierto?, una recesión. Una depresión es mucho más larga y obviamente más dañina porque no salen nunca, o sea, no se arregla, más desempleo, porque el desempleo existe, pero después, como esa persona no compra, es quiebra otra empresa, ¿no es cierto? Y después quiebra otra empresa y la empresa no contrata, otro desempleado más, luego hay más desempleados que no compran tanto, quiebra la otra empresa, más desempleados y así, sucesivamente. Y lo otro que pasa mucho es que la inversión no entra tan rápido. El consumo es mucho más de quedarse en los mercados en crisis. Y otro concepto que también se usa mucho, y a ver cómo podemos diferenciarlo de lo que es depresión y recesión, probablemente relacionado con el horizonte de tiempo, lo que es la desaceleración económica, que hay veces que las personas entran en pánico, ¿cierto? Y hay un IPC un poco elevado, un decrecimiento, y la gente dice estamos en recesión, pero a lo mejor estamos en una desaceleración económica solamente. Sí, lo que pasa es que como son ciclos los que viven los humanos, ¿ya? Uh-huh. Hay ciclos cortos, que son los ciclos, ¿no es cierto?, de semana en los mercados, que por ejemplo, el consumo es el 70% del Producto Interno Bruto, ¿eh? Es una una cifra que de repente uno no se plantea, que la economía lo mueve la gente. Exacto. Entonces las personas son la economía es un ser vivo, prácticamente. Entonces son las personas que van a los mercados. Y claro, con lo que pasó en la pandemia, claramente la economía se desacelera, ¿no es cierto? Que es lo primero, porque la pandemia lo que primero te genera una desaceleración inmediata. Ya, o sea, tú vas creciendo a un nivel y la pandemia te dice, todos a esconderse. Es un frenazo. Es un frenazo. Eso generó, nosotros lo pudimos vivir, de hecho, por eso es interesante la pregunta. Lo pudimos vivir, la economía se te frena, porque la gente, todo a esconderse como ratones, porque somos parecidos a los animales en eso. Todo a esconderse, y nadie pudo seguir haciendo las mismas transacciones de la misma forma, ¿no es cierto? Algunos se reinventaron, pero al final se notó que efectivamente la economía había frenado. Pero si tú miras tu economía ahí, porque también cuando tú frenas en los autos, ¿no es cierto?, tú puedes hacerle el chequeo si el aceite está bien, si no sé si está bien lo otro, ¿no es cierto?, el agua y todo eso es parecido. Tú puedes mirar y tú miras tu economía está bien o no está bien. Y ahí es cuando viene la pregunta que hoy día nos estamos haciendo, porque claro, justo como pudimos mirar la economía, tuvimos la gran oportunidad de mirarnos, oigan, están todos endeudados.
Sí. Entonces, claro, quedamos todos, porque justo para los economistas este es el mejor momento que tenemos para estudiar la economía, ahora en la crisis. Aunque parezca insólito, nosotros estamos en el mejor momento para hacer nuestro estudio económico, ahora porque ahora pudimos ver la estructura del sistema, pudimos ver cómo estaba, ¿no es cierto?, las finanzas hogareñas, cuánto Estamos en un verdadero resistíamos. laboratorio, estamos en un verdadero laboratorio. Pudimos ver cómo la gente reaccionaba cuando lo encerraste y después le pasaste el 10% y lo soltaste, y la gente salió a los mercados, ¿sí? ¿Cuánta adicción había? La adicción al consumo era una cosa tremenda. Entonces es un tema muy, muy, muy interesante, sí, difícil de pasar por alto, ¿no es cierto?, el tema del frenazo que tuvimos con el COVID-19. Todos los países, si hablamos de la región, digamos, de la región Latinoamérica, todos los países, bueno, y todo el mundo fue afectado, digamos, por la pandemia, pero lamentablemente tenemos una situación puntual, probablemente, en nuestra región, que es el caso de Venezuela. Venezuela, nuestros hermanos de allá, lo que están viviendo ellos, ¿es una recesión o una depresión económica? Sí, yo diría que es una depresión económica por el horizonte temporal. Porque si recordamos, ya estamos décadas, ¿no es cierto?, desde la llegada, ¿no es cierto?, de la represión, ¿no es cierto?, y gobierno autoritario, ¿no es cierto?, que dicen yo hago todo. Y eso es muy difícil. O sea, uno mira, por ejemplo, el caso chileno, el gobierno es del 20% del Producto Interno Bruto. 20. O sea, el otro digo me dice que me hace 100, me hace 100% el mismo. Es muy difícil. Un país completo, un país grande, Venezuela, más grande que nosotros. Entonces, nosotros con el 20 que tenemos por ciento de la economía total, tenemos un gran problema con el gobierno y tenemos que ir, oye, ya pongámonos en serio, bueno, tenemos que hacer una serie de reformas, sobre todo en lo político y el poder que le otorgamos, ¿no es cierto?, a ellos, pero al final tú te das cuenta de que alguien te diga que lo va a hacer el 100 es una cosa que yo te digo de loco, o sea, no funciona, yo creo, fácil, bueno, y las experiencias que han habido no han sido muy buenas tampoco, en la historia del humano, que cuando alguien dice eso, bueno, algo pasa al final, alguien se enoja, el pueblo se levanta y bueno, así funciona. Pero en este caso, claramente nosotros estamos en presencia de una depresión por el horizonte temporal ya de 10 años más, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado en Venezuela. Y es lamentable, yo digo que es lamentable porque es un país rico, es un país que tiene mucha riqueza natural, claro. Riquezas naturales, recursos por todos lados, pero que alguien se apodere y diga que esto es mío y yo lo voy a entregar a la gente a mi gusto, es algo que puede ser bastante difícil de lograr, de verdad. Ahí le podemos dejar un poco a los mercados que lo hagan si al final la gente vende sus cosas y ya, o sea, ¿qué pasa? O sea, lo pueden hacer igual, no hay problema. Hay que darle un poco de mercado a Venezuela. Venezuela, un 50 le podríamos dar y Venezuela, le aseguro que sería otro Venezuela, con un 50% mercado y un 50% Estado, lo que hizo China, por ejemplo, y que es un país que le ha ido bastante bien. Y Denis, una pregunta, porque nosotros, y creo que todo el mundo, ha estado viviendo una situación económica bastante preocupante y a cada uno nos ha tocado nuestros bolsillos y probablemente ese saldo extra que a veces teníamos a fin de mes ya no lo tenemos. Pero estamos prácticamente ya con 18 meses de pandemia, más o menos. ¿Cómo es las expectativas que tú tienes de aquí en adelante para nuestra región específicamente? ¿Cómo visualiza de aquí los próximos años? ¿Para qué tenemos que estar preparados? Sí, yo creo que pensando en un horizonte temporal de 2 años, que es un horizonte temporal justo para poder hacer un análisis como este, yo diría de que va a afectar una recesión, al menos de estos 2 años que yo les digo, que la economía va a tender a contraerse, eh, eh, porque finalmente hay mucha destrucción de empleo, hay muchas empresas que obviamente tuvieron que quebrar y que tienen que... Uno pasa por las calles de la ciudad y tú ves el letrero que Sí. dice arriendo, o sea, es impresionante. Y si entra a una galería, ya, bueno, hay más letreros. No, la galería es una zona fantasma. Claro, entonces uno observa eso, yo creo, y lo que le llamo yo a la economía a pie. La economía, porque todos somos economistas, o sea, todos vivimos manejándonos con el dinero y haciendo nuestras propias cuentas. Entonces, todos somos economistas, de algún modo. Entonces, esa calle que hay, que sea a pie, uno se da cuenta de que hay una desaceleración evidente y que va a costar un tiempo, ¿no es cierto?, recuperar,
pero normalmente lo que siempre pasa después de las crisis económicas, ¿no es cierto?, es que siempre sale el sol. Eso es lo que ha demostrado al menos los últimos 100 años de crisis económica, pero unos 2 años, yo creo, al menos de recesión, yo creo que espera la región. Muy bien. Bueno, amigos, hoy hemos estado conversando con Denis acerca de lo que es la recesión económica. Hoy, de una manera especial, desde nuestras oficinas, producto de las medidas sanitarias que están vigentes en nuestro país. Denis, nosotros queremos agradecer que hayas participado con nosotros, que nos hayas aclarado tantas dudas y que nos hayas dejado con mucho más conocimiento acerca de lo que son las situaciones extremas en cuanto a la economía y especialmente lo que hemos estado viviendo en pandemia. Así que muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, amigos, y nosotros nos estamos despidiendo. Nos encontramos en 7 días más cuando estemos dando inicio a un nuevo capítulo de Saldo Extra. Hasta entonces.